Hola y bienvenidos a mi canal de Fabio Pizza. Hoy vamos a realizar el panzerotto barese, que junto a la focaccia barese son un plato típico de la región Puglia, mi región en concreto, y que se distinguen de la pizza comúnmente conocida en todo el mundo. Pero para no perder tiempo, damos comienzo al vídeo. En esta tabla explicativa muestro las cantidades necesarias de todos los ingredientes dependiendo del número de comensales para poder realizar la receta. El proceso a seguir será siempre el mismo de mis vídeos anteriores. Pesamos la harina en un cuenco dependiendo de los números de comensales que acudirán a nuestra comida o cena. Añadimos en una jarra la cantidad de agua necesaria para nuestra receta, teniendo en cuenta que el agua tiene que ser fría de nevera, ya que vamos a utilizar una amasadora. Esto evitaría que la masa durante su elaboración se caliente mucho. Lo ideal es que se quedara por debajo de los 26 grados. Ahora tendremos que dividir la harina en dos partes. Este paso es necesario porque la primera parte nos servirá para la creación de la malla glutínica. Aconsejo el uso de la harina normal por un 60% y el restante 40% de harina de fuerza. Vertiremos en el cuenco el agua, la cantidad de levadura necesaria. Después tendremos que disolver la misma con un tenedor y ponerla en nuestra amasadora tal y como se muestra en el vídeo. Una vez llenado el bol de la planetaria con agua, empezaremos a echar la harina con la cuchara poco a la vez. Tendremos que repetir este proceso hasta que se acabe la primera parte de la harina. Tener en cuenta que en este paso inicial nos ayudará a crear una crema que hará posible que la glutinina y la glanina se junten y formen la malla glutínica, que será necesaria para extender nuestro disco de pizza y evitar desgarres. Una vez terminada la primera parte de la harina, añadimos la sal, dejaremos amasar unos segundos para que la sal se disuelva y después seguiremos con el amasado añadiendo la harina restante, siempre con la cuchara, hasta que nos quede una pequeña cantidad, para continuar el amasado en la mesa. Si la videoreceta os está gustando, no olvidéis dar un like, suscribirse a mi canal y activar la campana para ayudarme a mantener el canal activo. He tenido que transferir el amasado en la mesa de trabajo, ya que la máquina ya no cumplía con su cometido. Por eso es muy importante dejar la última cucharada de harina al final para que seguir amasando durante unos 5 minutos más en el tablero. En cuanto terminemos de amasar, pasamos a cubrir nuestro bollo con un paño húmedo, no goteando, húmedo por favor, durante 20 minutos. Al finalizar los 20 minutos, repetimos el proceso de amasado, agujereando nuestra masa con las yemas de los dedos y haciendo los pliegues que se muestran en el vídeo. Cubriremos por otros 10 minutos. Y una vez finalizado estos 10 minutos, repetiremos nuevamente el mismo proceso. Notaremos que la masa, mientras esté trabajando, se vuelve menos elástica. Pasados los 10 minutos tendremos que repetir el mismo proceso, amasar, agujerear y después crear nuestro bollo de pan y dejarlo descansar. Al finalizar, dejaremos reposar otros 5 minutos. El bollo se presentará con este aspecto. Pasaremos a dividir el mismo en panecillos más pequeños de 220 gramos cada uno. Los dejaremos descansar cubiertos con un film o en una bandeja con tapa de plástico durante unas 8 horas. Para la creación de los bollitos, en la videoreceta del método combo, sartén más horno, explico en el detalle cómo realizarlos. Aquí arriba a la derecha os dejo el enlace. Pasadas nuestras 8 horas tendrán este aspecto. ¡Ostras! Me he olvidado grabar la parte de la creación del disco. No os preocupéis, furiosos de la pizza italiana, aquí he tenido que añadir una parte de mi vídeo anterior donde explico cómo extender el disco de la pizza.
El método es hacer presión con las falanges desde el centro hacia los bordes como muestro en el vídeo. Esto nos permitirá dar forma a nuestro disco. Una vez terminado pasamos a implementar la técnica del schiaffo napolitano, que nos permitirá alargar nuestro bollo hasta los 28-30 centímetros. Una vez que tengamos el disco bien formado pasamos a rellenarlo. En este caso yo he decidido mantenerme en el relleno clásico, mozzarella y tomate. Pero, furiosos de la pizza, aquí podremos dar libre arbitrio a nuestra creatividad, añadiendo ingredientes clásicos, exóticos y raros. Como se muestra en el vídeo, estoy finalizando el relleno. Ahora pasaremos a cerrar el calzone haciendo unos pliegues en la masa. Utilizaremos la técnica del puño furioso, golpeando los bordes de la masa como si se tratara de una empanadilla. Tendremos que precalentar el horno a 250 grados, estático arriba y abajo. Yo hago uso de una piedra refractaria que debería de precalentarse una hora antes para obtener resultados de pizzería. Una vez terminado su cocción, el resultado sería el siguiente. Tener en cuenta que el calzone o panzerotto barese, tal y como se conoce en mi tierra, es la forma más rápida de comer una pizza por la calle. En la plaza de mi pueblo, un lugar mágico y muy característico, se suele enrollar en un papel de cucurucho para consumirse al aire libre, sin la necesidad de sentarse en una mesa. El resultado final sería este. Muchas gracias por seguir el vídeo hasta el final y buen apetito. Espero que la videoreceta os haya gustado. No olvidaros dar un like al vídeo y si no os ha gustado, evidentemente un dislike, suscribirse a mi canal y activar la campana para estar al tanto de todas las videorecetas que subiré más adelante.